Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este importante evento, la segunda cumbre internacional de la Escuela Latinoamericana de Sexología. Extiendo mi agradecimiento al profesor Serrano por su gentil invitación que me da la oportunidad de participar aquí en este coloquio y compartir con todos ustedes algunos conceptos que van a ser particularmente interesantes con respecto a la disfunción eréctil. Y yo creo que podríamos comenzar este coloquio definiendo qué es disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil es la incapacidad de poder mantener una erección lo suficientemente intensa y duradera para poder tener una relación sexual satisfactoria para la pareja. No solamente es la satisfacción masculina, es para que haya una armoniosa y satisfactoria relación sexual de la pareja. Una de las preguntas que se hacen las personas con más frecuencia es, ¿quién puede estar afectado de esta condición de disfunción eréctil? Y la respuesta a veces podría sorprender, porque uno asocia esa dificultad de mantener esa erección, como acabo de mencionar, de manera rígida y duradera, y se asocia muchísimo con la edad. Ciertamente, a medida que avanza la edad, hay mayor compromiso de esta calidad de la erección. Pero hay trabajos, hay literatura internacional, trabajos de investigación que sustentan que hasta 52%, y fíjense ustedes, más de la mitad, hasta 52% de los pacientes entre 40 y 70 años van a tener algún tipo de disfunción eréctil de mayor o menor grado. Afortunadamente, la disfunción eréctil severa raramente supera el 10% de los pacientes y está más relacionada definitivamente con la edad, pero no es solamente la edad, no es un problema de años, es un problema de patologías o asociadas además a la edad, como mencionaremos un poquito más allá, la diabetes o diabetes, hábitos de tabaquismo, el hábito de fumar, hipertensión arterial. Hay una serie de hábitos y una serie de enfermedades que definitivamente están asociadas con la edad. Por eso, mientras más edad, mayor compromiso. Pero hay gente muy joven, de 40 años apenas, y tienen algún tipo de disfunción eréctil. Existen varias circunstancias, como enfermedades o hábitos, malos hábitos, que pueden generar que un paciente tenga disfunción eréctil. El alcoholismo, el hábito de fumar cigarrillos, el tabaquismo crónico, constituyen unas causas bien importantes. Y es preocupante, por ejemplo, ver que la juventud, los pacientes jóvenes inferiores a 30 años, cada vez están fumando más y más otra vez. Hay como una vuelta a un ciclo donde había habido disminución en general del hábito tabáquico y esto se está retomando nuevamente. Y esto es una causa importante de disfunción eréctil cuando el hábito tabáquico se mantiene en el tiempo. Hay otras causas, por ejemplo, colesterol alto. Esto se llama pues las dislipidemias, que todos ustedes conocen. Pero si nos sigue alguna persona que no sea médico, pues hablamos de el colesterol alto. Es capaz también de producir algunas obstrucciones en esas mínimas arterias que están dentro del pene o hasta en los troncos comunes, desde la aorta, las arterias ilíacas y unas arterias muy especiales que se llaman arterias pudendas, arterias que van a dar origen a la circulación de las arterias cavernosas, que en última instancia son las que van a producir el llenado adecuado de estos tejidos del pene, que son como unas esponjas y conforman en su interior como unas cavernas. Entonces, cuerpos esponjosos, cuerpos cavernosos son nutridos por estas arterias. Así que la enfermedad arterial y por lo tanto alteraciones de tipo colesterol y triglicéridos, como ya mencioné, enfermedades cardiovasculares en general. Fíjense qué interesante.
los pacientes que tienen disfunción eréctil, hay que investigar corazón, porque el comportamiento enfermo de las arterias cavernosas comparten esta enfermedad, por decirlo así, con las arterias coronarias. Así que un hombre joven con una disfunción eréctil que uno demuestre por una ecografía Doppler de pene, que hablaremos de ella de un momento a otro, estos pacientes deben ser investigados definitivamente con un protocolo exhaustivo en la búsqueda de enfermedad cardiovascular. Hay medicamentos que también se asocian a la disfunción eréctil, algunos medicamentos para la tensión arterial, beta bloqueadores de primera generación, son causa de disfunción eréctil. Controlan la tensión, pero pueden trastornar el proceso de la erección. La ecografía Doppler de pene es un tipo de ultrasonido especial que se realiza, como su nombre lo indica, en el pene. Ecografía o ecosonografía o ultrasonografía son todas palabras que se pueden utilizar como sinónimos sin ningún problema. Esto es un examen ecográfico, es un examen que utiliza ultrasonido en una misma forma como los sonares de los submarinos, que fue el origen de la ecosonografía. Envía ondas que atraviesan el cuerpo y regresan, y eso genera una imagen. Bueno, entonces la ecografía Doppler se le adiciona a la imagen que regresa de los ecos de retorno. El equipo es capaz de detectar el movimiento de la sangre, el movimiento de los glóbulos rojos en su interior, y el sistema sabe hacia dónde se dirige el flujo, si se aleja o se acerca del punto donde nosotros estamos explorando. Entonces, con la ecografía Doppler nosotros vemos la estructura del pene y vemos en los flujos que están dentro del pene. Y eso nos permite entender y analizar cómo se comporta ese proceso de la erección del paciente, del individuo que está normal, a través de estímulos. Hay diversas formas de hacer estimulación para hacer estos exámenes. Se ha probado estimulación visual. El hombre se excita visualmente de manera muy fácil, a diferencia de la mujer. Pero entonces se puede hacer con estimulación visual, con estimulación farmacológica tomada, como alguna de las pastillas comerciales que venden para tener más intensidad de la erección, o como nosotros preferimos, con la inyección dentro del pene, con una aguja finísima, con una aguja delgadísima, inyectamos una sustancia que, independientemente de lo que esté pensando el paciente, no está mediado por pensamiento erótico. Él va a producir, si el sistema de venas y arterias del pene están normales, él va a producir una erección. Y eso es lo que es el examen Doppler de pene. Hacemos este examen, inyectamos esta sustancia vasoactiva y observamos la respuesta. Si hay alguna alteración en nuestro paciente, tanto en su sistema venoso como en su sistema arterial, pues no va a haber erección como respuesta al fármaco que acabamos de inyectar, y se miden unos patrones dentro de cada una de las arterias y nosotros podemos reconocer esos patrones, que son 5, a medida que evoluciona la intensidad de la erección. Bueno, en algún momento podrían pararse en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, y entonces no dar ningún tipo de respuesta. Esto es lo que es el examen Doppler de pene, que se hace fácilmente en el consultorio. No se requiere hospitalizar a nadie para esto. Es una prueba que se hace de forma ambulatoria por el ecografista experto, e inclusive muchos urólogos han incorporado en su práctica diaria, de los tantos exámenes especiales que hacen los médicos de esta especialidad, pues también hay urólogos que hacen estudios de Doppler de pene. Lo ideal es que sea, por supuesto, con seguimiento y acompañamiento del estudio Doppler. Entonces, con el tema de la realización del examen, les decía que esto se hace en el consultorio, no se necesita ninguna sala en especial, solo que debemos tener un cierto grado de preparación y respeto de la intimidad del paciente.
Al paciente hay que explicarle con detalle en qué consiste su examen, porque con mucha frecuencia vemos que él llega a hacerse el examen, pero él no tiene muy claro en qué consiste esta prueba especial. Y el paciente, cuando uno le explica que, bueno, aquí está esta ampolla, esta sustancia, debe ser inyectada en el pene, la inmensa mayoría de pacientes se alarma muchísimo y preguntan que uno repita, que usted me va a inyectar en dónde, te dicen. Entonces, uno tiene que convencerlos, tiene que explicarles de que la inyección no es dolorosa, y eso quisiera insistirlos muchísimo. Va a depender, sí, del tipo de fármaco que estemos utilizando. Hay un fármaco que fue el primero que se utilizó durante muchos, muchos años y se sigue utilizando en muchos países. Y hay otro fármaco que también se usa en muchos otros países también, pero que tienen una diferencia de precio enorme y un comportamiento diferente. Entonces les decía que hay dos tipos de sustancias. Una que es más económica, que es la papaverina. Se utiliza desde hace muchos años. Esta papaverina, la inyección como tal no duele porque es una agujita de insulina ultra fina la que utilizamos para hacer la inyección en la cara lateral del pene. Entonces el tema con la papaverina es que arde. Honestamente sí, arde los primeros 15, tal vez 20 segundos y luego ese ardor pasa, pero no es dolor. Y en la otra sustancia que les decía que utilizamos, que es mucho más costosa, es el alprostadil. Esto es una prostaglandina E, que tiene también la capacidad de hacer dilatación de los vasos arteriales y producir la erección en aquel paciente que tiene normal todo su sistema arterial y venoso. El alprostadil no duele la inyección y no arde tampoco el líquido en ningún momento. Entonces esto es muy bueno, darle expectativa positiva al paciente, esto no le va a doler. Todos se asustan, ¿eh? Todos se asustan, pero no les va a doler. Entonces inyectamos esto y luego hacemos medidas en ambas arterias cavernosas, esto se hace en las arterias cavernosas del pene, y examinamos con la señal Doppler. Esto produce un sonido, ese sonido el computador lo grafica y el computador nos da una serie de valores que se denominan el análisis espectral, que son expresiones de la hemodinamia, del movimiento de fluidos dentro del pene, para saber si el proceso de erección va bien encaminado. Entonces, revisando estos números, nosotros sabemos a cuánta velocidad circula la sangre dentro de las arterias cavernosas, derecha e izquierda, y también vemos qué resistencia, qué dificultad le opone el cuerpo cavernoso al paso de la sangre para saber si ese fluido está desplazándose adecuadamente dentro del pene. Entonces hacemos medidas cada 5, luego 10, cada 15 minutos y habitualmente el examen termina en el minuto 20. Para serle franco, yo a veces llevo esto hasta el minuto 25 o 30, porque algunos pacientes normales, son pocos, pero existen, tienen una cosa que se llama respuesta tardía al alprostadil o al fármaco activo que estén colocando. Entonces, caramba, prolongar el estudio por 5 o 10 minutos más no cuesta nada. No trastorna la dinámica del movimiento de pacientes del consultorio y uno, bueno, protege a su paciente de que uno no le diga, por el contrario, le diga no respondió bien y resulta que es uno de aquellos pocos que responden tardíamente. Entonces, de esta forma se hace en un ambiente donde debe ser eh, respetando la intimidad del paciente. Cuando uno entra a la sala, pues en esa sala no puede estar un pasapasa de gente entrando, saliendo a buscar guantes, a buscar material, a preguntarle a uno y decirle, doctor, está llamando al paciente fulano de tal, que si se viene o qué. No, no, no. En el momento que hacemos eso, respetamos la privacidad del paciente, porque todos van con mayor o menor grado de compromiso, de su autoestima, tienen un problema y no quieren, pues, o lo que quieren es que esto se mantenga dentro de la estricta confidencialidad de la relación médico-paciente.
Este examen es relativamente seguro relativamente creo que estoy exagerando. Este es un examen seguro. Eh, Existe como complicación una circunstancia que puede ocurrir que se llama priapismo. El priapismo es una erección firme, prolongada, más de 4 horas, algunos hablan 6, pero 4 horas de erección firme produce dolor. Y esto puede ocurrir con más frecuencia si el fármaco utilizado es la papaverina, y con papaverina algunos autores difieren un poco en qué porcentaje aparecen, pero tenemos porcentajes de 5, 6% y tenemos series que dicen que no, que puede ser 11%. Eh, entonces, nosotros preferimos no utilizar la papaverina, de hecho hace más de 20 años no la utilizamos. Nosotros utilizamos el alprostadil, que tiene sus grandes ventajas, como ya les acabo de mencionar, no duele, no arde, y la posibilidad de priapismo también varía en las series, pero todas muy bajitas. Muchas series hablan de inferior al 1%. Hay otras series que dicen que puede ser 1,69, 1,89% y alguna vez leímos 2%. Yo creo que hablar del 2% de priapismo es una cifra bastante alta. Eh, para los casos, los muy pocos y eventuales casos que hemos visto de priapismo, que es decir, que se mantiene el pene rígido, rígido, muy doloroso, realmente está muy cerca de 1% o menos. ¿Y quién hace este priapismo? Es aquel paciente que tiene el problema de la disfunción eréctil, fue a la consulta del urólogo o sexólogo, se le pide el examen para saber la integridad de su sistema arterial y venoso, y esto hay que hacerlo, porque en el pasado se decía que la disfunción eréctil era eminentemente psicológico el trastorno. Hoy día sabemos que no, la mayoría de las causas son vasculogénicas, es decir, están los vasos sanguíneos comprometidos en el origen de la disfunción eréctil, bien sea en las arterias o bien sea en las venas, en una circunstancia que se llama fuga venosa. Adelanto un poquito, esa fuga venosa son pacientes que tienen un sistema, vamos a hablar de válvulas que deben cerrar para que la sangre se quede en el pene. Y ese sistema valvular, que no es una válvula como tal, pero hay una musculatura y unos cuerpos cavernosos alrededor y esponjosos que las mantienen cerradas. Después de que se produce el orgasmo, se relaja y entonces la sangre sale del pene, y por eso es que el pene cambia de posición erecta o de estado eréctil a estado flácido. Entonces hay también pacientes con difusión eréctil de origen venoso, y hemos visto pacientes jóvenes, 18 años, 17 años, y el problema es un problema estructural de esta fuga venosa. Entonces, ¿quién hace el priapismo? Les decía, aquel paciente que está normal desde el punto de vista vascular y que responde exageradamente en el tiempo a la sustancia vasoactiva. Normalmente, una inyección de alprostadil para un examen de este tipo tiene un efecto que puede durar desde los 40, 45 minutos o hasta los 90 minutos, el que sale absolutamente normal. De hecho, para eso se usaba como tratamiento utilizando algunas indicaciones. El paciente se pone su inyección intracavernosa, el mismo paciente se lo pone y va y tiene la relación sexual. Entonces, bueno, 45 minutos va muy bien, 1 hora va muy bien, hora y media podría ser también, pero 4 horas, repito, duele. Esto ocurre, como ya les acabo de decir, en torno al 1% o menos. Entonces, es un examen bastante, bastante seguro. Tenemos que trabajar coordinadamente con el urólogo referidor, porque el urólogo lo envía al ecografista, al laboratorio de ultrasonido, al servicio de imágenes, a radiología, a donde estemos haciendo el examen, porque el urólogo no lo hace, no lo practica, pero está involucrado. Él es quien lo indica. Entonces, el ecografista debe avisar al urólogo, tenemos que su paciente tiene una erección ya de 4 horas. Hablamos de erección prolongada
cuando dura más de esos 90 minutos, pero no llega a las 4 horas, pero ya 4 horas podemos tildarlo casi de priapismo. Y por eso es que nosotros le damos nuestros teléfonos del consultorio, teléfonos del celular al paciente, usted nos avisa para poder indicar algún tipo de maniobras que afortunadamente en el 80-90% de los casos con maniobras en casa eso se puede resolver. Raramente hay que hacer unas punciones en las caras laterales del pene para hacer un drenaje de esa sangre que se acumuló allí. Y el ecografista debe estar preparado para hacerlo, pero habitualmente esto quien lo resuelve es el urólogo referidor. Bueno, queridos amigos, espero que haya sido de su interés esta información que hemos compartido en este coloquio durante este segundo encuentro internacional de la Escuela Latinoamericana de Sexología. Vuelvo a agradecer en la persona del profesor Serrano su gentil invitación y quedamos pues muy pendientes a través de, a través de los canales y las redes sociales de la escuela y voy a permitir compartir con ustedes mi Instagram por si tendrán alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacernos. Y es muy sencillo, @doctor dr. Leandro Fernández seguido. Entonces, Instagram, @doctor Leandro Fernández. Ahí estaremos muy gustosos de poder responder alguna inquietud, alguna pregunta adicional. Y como mensaje final, esto es un examen necesario y que aporta gran cantidad de información para el adecuado tratamiento, evaluación y tratamiento del paciente con disfunción eréctil. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por haber asistido a este coloquio.